Konnichiwa, watashi wa Estefania desu. Hola chicos, buenas tardes. El día de hoy les voy a presentar unos vocabularios de Kasuku no Memba, es decir, vamos a conocer o vamos a repasar cuáles son los vocabularios referentes a los miembros de la familia. Vamos a empezar. Hay dos tipos de vocabularios para cada caso. Unos están marcados con color azul y otros están marcados con color verde. Las palabras que están en color azul, estas de aquí, se refieren a los miembros de nuestra familia. Es decir, cuando nosotros estamos hablando de nuestra familia con otra persona, podemos utilizar estas palabras. Vamos a ver cuáles son. Primero tenemos en la imagen superior una pareja de casados. Esta persona es el esposo. Si tú estás hablando de tu esposo, entonces debes utilizar la palabra otto. Otto. La palabra otto significa mi esposo. Por otro lado, tenemos a la esposa. Si tú estás hablando de tu esposa, debes utilizar la palabra tsuma. Tsuma. También existen maneras de referirse al esposo de otra persona. Esta palabra es goshujin. Goshujin. Y la palabra para referirse a la esposa de otra persona es okusan. Okusan. Ahora, estas personas se casaron y formaron una familia. Es decir, podemos hablar primero de los miembros de la familia como los abuelos. Para hablar de tu abuela con otra persona, utilizas la palabra sobo. Sobo. La palabra oba-san, oba-san, también significa abuela, pero utilizamos esta palabra en dos tipos de contexto especiales. Primero, para hablar con tu abuela en la casa, es decir, cuando interactúas con ella, utilizas la palabra oba-san, oba-san. Pero también cuando te refieres a la abuelita de otra persona, utilizas la palabra oba-san, oba-san. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con el abuelo. Cuando tú hablas de tu abuelo con otra persona, utilizas la palabra sofu. Sofu. Cuando hablas con tu abuelito en la casa, utilizas la palabra oji-san. Oji-san. Igualmente, cuando quieres hablar del abuelo de otra persona, de otra familia, utilizas la palabra oji-san. Oji-san. Ahora, en la parte inferior, nosotros tenemos Oba-san y Oji-san tuvieron dos hijos. Es decir, ellos se convirtieron en padres. Para decir mis padres, nosotros utilizamos la palabra ryōshin. Ryōshin. Para hablar de los padres de otra familia, tenemos que utilizar un honorífico de respeto, un go, al principio de la palabra. Y ya no decimos ryōshin, sino goryōshin. Goryōshin. Ahora, estas dos personas se casaron, tuvieron estos dos hijos. Una se casó con otra persona y se volvió la mamá de la familia. Para hablar de tu mamá, utilizas la palabra jaja. Jaja, como una risa. Y cuando hablas con tu mamá en la casa, puedes utilizar la palabra oka-san. Oka-san. De igual modo, cuando hablas de la mamá de otra persona, utilizas la palabra oka-san. Oka-san. Del lado de el papá, por ejemplo, cuando hablas de tu papá, utilizas la palabra chichi. Chichi. Cuando hablas con tu papá en casa, utilizas la palabra otou-san. Otou-san. Esta de aquí. Y para referirse al papá de otra persona, también utilizas la palabra otou-san. Ahora, estas personas que son jaja y chichi se casaron y tuvieron dos hijas. Cuando hablas de tus hijas, utilizas la palabra musume. Musume. En japonés no existe singular o plural, así que musume puede significar hija o hijas. En el caso de las hijas de otra familia, aquí sí utilizas un sufijo de respeto que es san.
Y entonces, para decir hijas, decimos omusume-san, omusume-san, las hijas de otra familia. Que son estas dos niñas de abajo. Ahora, hay una hermana mayor y una hermana menor. Cuando hablas de tu hermana mayor, utilizas la palabra ane, ane. Cuando hablas de tu hermana menor, utilizas la palabra imoto, imoto. Ambos tienen también su forma cortés, es decir, la que utilizamos para hablar de los miembros de otra familia. Cuando hablamos de otra hermana mayor, utilizamos la palabra one-san, one-san. Y para hablar de la hermana menor de otra familia, utilizamos la palabra imoto-san, imoto-san. Ahora, estas dos son hermanas. La palabra hermana o hermanas en japonés es shimai, shimai. Ahora, tanto la hermana mayor, ane, como la hermana menor, imoto, son hijas de estas dos personas. En general, nosotros podemos utilizar una palabra para hijos, es decir, con chicos y chicas, que es la palabra kodomo. Kodomo. Kodomo también significa niños. Si estás hablando de los hijos de otra persona, entonces utilizas la palabra oko-san. Oko-san. Ahora, aquí hay algo muy importante, y es que, por ejemplo, en la palabra, para que nosotros digamos la esposa de otra persona, utilizamos el vocabulario oku-san, ok-san. Pero los hijos de otra familia es oko-san, oko-san. Ok-san, oko-san. ¿Notan la diferencia? Del otro lado, nosotros tenemos otros miembros de la familia. Ya habíamos dicho que los abuelos, que son sobo y sofu, se casaron y tuvieron 2 hijos. Ahora, esta es una familia aparte. Para decir mi tío, nosotros utilizamos la palabra oji, oji. Si hablamos del tío de otra familia, utilizamos la palabra oji-san, oji-san. Pero para referirnos a ese miembro de la familia con el que interactuamos, también utilizamos la palabra oji-san, oji-san. Ahora, aquí mucho cuidado también. ¿Qué sucede con la palabra oji-san, que se refiere al abuelo? Es un alargamiento o se produce un alargamiento sobre la vocal de la i. Pero en el caso de oji-san, oji-san, no existe ningún tipo de alargamiento. De hecho, es como si existiera una sílaba tónica al final de la palabra. Oji-san, 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 oji-san. Esa es la diferencia. Tenemos que ser cuidadosos al pronunciarlo, ya que podríamos estarnos refiriendo o al abuelo o al tío. Por esa razón hay que tener cuidado. Lo mismo sucede con el vocabulario de la tía, de aquí. Cuando digo mi tía, utilizo la palabra oba, oba. Cuando estoy hablando con ella, utilizo la palabra oba-san, oba-san. También para referirme a la tía de otra familia, utilizo la palabra oba-san, oba-san. Ahora, de aquí, al igual que el vocabulario de la abuela. Cuando yo digo abuela, digo oba-san, oba-san. Hay un sonido alargado de la A. Pero cuando yo digo oba-san, oba-san, no hay ningún tipo de alargamiento. Solamente hay una sílaba tónica en la última parte de la palabra. Ahora, esta familia también tuvo hijos. Hay miembros diferentes. Por ejemplo, tenemos el hermano menor. Si es tu hermano menor, la palabra que debes utilizar es oto-oto, oto-oto. Si es el hermano menor de otra familia, utilizas oto-oto-san, oto-oto-san. Y en el caso del hermano mayor, si te refieres a tu hermano mayor, entonces utilizas la palabra ani, ani. En casa también le puedes decir a esta persona oni-san, oni-san. Y cuando hablas del hermano mayor de otra familia, también utilizas la palabra oni-san. Y bueno, en la parte inferior derecha también está un bebé. Para decir bebé en japonés utilizamos la palabra akachan, akachan. No existen sufijos de respeto para akachan de otra familia, hijo o bebé de otra familia, así que solo ese está bien. Ahora, tanto oto-oto
como ani, como akachan son hermanos. La palabra para decir hermanos pueden ser mezclados mujeres con hombres. Utilizamos la palabra kyodai. Kyodai. Kyodai significa hermanos. Y bueno, todos estos son varones. Entonces, para decir hijos o mis hijos en japonés, utilizamos la palabra musuko. Musuko. Si nos referimos a los hijos de otra familia, los hijos varones de otra familia, utilizamos la palabra omusuko-san. Omusuko-san. Y estos son todos los vocabularios de la familia. Existe uno más, y es que, por ejemplo, en México las familias son demasiado grandes. Entonces, muchos siempre preguntan a veces en la clase, ¿y cómo decimos primo o mi sobrino? Existen maneras diferentes. La palabra itoko se utiliza para primos y primas. Es indistinto. No hay femenino o masculino en esta palabra tampoco. Y, por ejemplo, los nietos, que vendrían siendo estos de aquí, entonces ellos son mago. Mago. Si hablamos de los nietos de otra familia, o mago-san.